Hola mis amigos y amigas de Vive tu vida con interioridad. Hoy es un nuevo día, hoy es un nuevo amanecer, hoy es una nueva oportunidad para empezar algo nuevo, novedoso. Estamos llamados a vivir cada día como si fuera el primero de nuestra vida o como si fuera el último, poniéndole toda nuestra energía, toda nuestra visión, todas nuestras posibilidades. Hoy voy a continuar con el tema de la parte espiritual. Estamos en la vida espiritual, pero les estoy enseñando que todo en esta vida es espiritual. Lo que pasa es que a veces practicamos actos espirituales o religiones o ritos. Entonces confundimos la espiritualidad con la religión. Confundimos espiritualidad con una práctica litúrgica. La alabanza, la adoración, la oración, la contemplación, eso hace parte de la vida espiritual, pero no es la vida espiritual. La vida espiritual es algo más profundo, es diferente. Y en este mundo, en esta existencia, nosotros hemos descuidado, hemos relegado, hemos dejado a un lado la vida espiritual. Y nos hemos dedicado solamente a la vida física, tangible, medible. Y lo medible, lo tangible, no existe por sí mismo si no existiera un soporte que llamamos espiritual. Yo siempre pongo el ejemplo de el agua. El agua, la esencia espiritual del agua es H2O. Y nosotros a lo único que llamamos agua es al agua líquida, al líquido, porque lo gaseoso no le decimos agua y al hielo no le decimos agua, le decimos hielo, le cambiamos el nombre, pero es H2O, ¿sí ves? Es lo mismo, H2O, en esencia es H2O, pero la forma, nosotros llamamos a las cosas por la forma, por eso es que cuando nosotros le ponemos nombre a las cosas, las estamos limitando. O cuando definimos algo. Cuando uno define algo en esta vida, está limitando eso, ese ser. Le ponemos nombre, lo limitamos, le damos una estructura. Por eso en Génesis dice que Adán le puso nombre a las cosas, a los animales, a la existencia, le puso nombre para delimitar, para estructurar. Pero en sí la vida es mucho más que el nombre, que la esencia es mucho más allá que la definición o estructura de algo. Nomás con el agua nos damos cuenta. Decimos agua y solamente líquido. Sólido, hielo, ya no le decimos agua. Gaseoso, ya no le decimos agua. Nos perdemos, solamente nos quedamos con una partecita. Pues mi idea es enseñarles a profundizar más en la vida espiritual. La vida espiritual es más profunda. Por ejemplo, cuando yo les digo los 10 pasos de la vida espiritual, voy a poner un paréntesis aquí. Y hablo mucho con la gente de eso y les enseño de los 10 pasos de la vida espiritual. 1 es dormir. Dormir, vida espiritual, pues claro, es el cerebro interno. 2, comer. 3, beber agua. 4, respirar. 5, hacer ejercicio. Son 5 elementos de la vida espiritual. Y dicen, no, eso es vida física, eso es material. No, hace parte de la vida espiritual. Porque la espiritualidad es vida. Y si tú no haces esas 5 cosas correctamente, desapareces. Tu vida, tu espiritualidad, ya no funciona de la manera estructural como estás. Y eso es lo físico, pero es que la gente lo mira físico, pero en sí no es físico. Lo mismo es con la religión. Con la religión la gente cree que lo esencial es ir a la iglesia o ponerse unos trajes, ya es espiritual, un hábito. Una forma de vestir, ya lo toman como espiritualidad. Una posición física para hacer la oración lo toman como espiritualidad. La liturgia
o la liturgia para los que no saben, si son pentecostales no saben mucho esa palabra, pero liturgia es laos, alabanza del pueblo. Entonces, la alabanza del pueblo, vea que nosotros vamos a un lugar es por la alabanza, no por la espiritualidad. O vamos es por la doctrina, no por la espiritualidad. Vamos es por la religión, no por la espiritualidad. Seguimos eso y no por los 5 pasos, por ejemplo, por comer bien, dormir, beber agua, hacer ejercicio y respirar. No nos vamos por eso, sino que nos vamos creemos que si hacemos una práctica religiosa, eso ya es espiritualidad, y espiritualidad lo tiene que hacer cada instante tú, porque tú respiras, eso ya es espiritualidad. Muy bien, voy a pasar la cámara para continuar el tema que estábamos hablando en el día de ayer. Ayer estábamos viendo lo de la diferencia que hay entre la vida espiritual y la práctica externa o la práctica religiosa. Hay diferentes formas. Como yo siempre digo, el agua lo podemos empacar en una botella, lo podemos poner en un vaso, podemos poner el agua en un plato, en cualquiera, y el agua toma la forma de la vasija que la contiene. Lo mismo la espiritualidad. En estas prácticas religiosas hay espiritualidad, pero unos se van por el fakir, otros por el monje, otros por el yogi. Fakires simplemente dicen por el cuerpo, monjes dicen por la voluntad, la mente o la conciencia, o el afecto, las emociones, el monje. Y el yogi irse por la mentalidad, por el pensamiento. Ahí están las 3 formas. Y yo digo que las 3, fakir, monje y yogi, son las 3. Ahí se forma el 4 camino, que dice Gurdjieff, que es practicar las 3 cosas y se forma un cuarto. Cuando uno tres cosas las une y no las discrimina, no saca uno de esos, sino que funcionan las 3 en totalidad, pues ahí se forma un cuarto manera de ser, y ese es el 4 camino. Y por eso es que a través de las formas es que tenemos religiones, denominaciones y doctrinas, y eso es lo que hace diferenciarnos. ¿Qué es lo que estamos buscando? O yo lo que busco con este proyecto es que donde estemos, con quienes estemos, en el lugar que estemos, en el tiempo que estemos, siempre entendamos que somos seres espirituales, porque la espiritualidad soy yo. Mi cuerpo es vacío, es átomos, mi cuerpo es una materia divina, mi cuerpo es imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, yo en todas partes soy espiritual. No en todas partes estoy practicando una religión. La práctica religiosa, el laos, la alabanza, no, hay momentos para hacerlo. Pero la espiritualidad la llevo en todos los lugares donde yo vaya, porque soy un ser espiritual. ¿Qué es un ser espiritual? Como yo lo explico a través de estas imágenes. El ser humano por esencia es espiritual. ¿Por qué yo sé que soy espiritual? Porque dice que la humanidad ha sido creada a imagen y semejanza de Dios, en Génesis 1:27. Luego, yo soy como Dios, yo me parezco a Dios, tengo imagen de Dios, semejanza de Dios. A Jesucristo lo iban a matar precisamente, dice, no te acusamos por nada malo que hayas hecho, porque veían que Jesucristo dice, bueno, si miren mis obras, las que yo hago, y si las obras me respaldan, pues quiere decir que yo vengo de Dios, que mi nueva enseñanza les va a ayudar, es buena. Y ellos dicen, no, es que no te acusamos por nada malo que hayas hecho, sino por lo que has dicho, porque te crees semejante a Dios, porque te crees igual a Dios, ¿sí ve? Porque te crees espiritual. Entonces lo que querían era que él siguiera siendo religioso judío, y él era muy bien religioso judío, él no dejó de practicar nada de los judíos, solamente que les decía que eso no era la esencia, eso era lo exterior. Ahora había que empezar a practicar la interioridad. Y cuando en Génesis 2:7 dice, hecho del polvo, soplo, aliento, sopló aliento de vida, ser viviente. Somos soplo de vida de Dios, y eso es espiritual. Y ese soplo de vida está en todas partes de tu cuerpo, desde la punta de las uñas del pie, de los pies hasta la cabeza, por dentro y por fuera.
eres soplo, eres aliento. Por eso tú no puedes dejar de respirar. Porque tú respiras, sacas y entras aire y ese aire va a todas las partes de tu cuerpo. Si en una partecita de nuestro cuerpo no llega ese oxígeno que tú respiras, esa parte se te muere. Esas células salen y entonces después que se muere una célula se va muriendo el tejido. Después que se muere el tejido se muere el órgano. Después que se muere el órgano se muere el sistema. Después que se muere el sistema se muere el cuerpo. ¿Sí ves? Entonces la vida espiritual es total, es interna. Somos nosotros. La espiritualidad, no confundas. No confundas religión con espiritualidad. Y tú te salvas por ser espiritual, no por ser religioso. ¿Ve? Porque en religioso tú te pareces a todos. En cambio, en la espiritualidad tú, con tu forma de dormir, con tu forma de comer, con tu forma de respirar, con tu forma de beber agua, con tu forma de hacer ejercicio, estás llevando, respetando, cuidando el cuerpo, ¿ve? La parte física tuya que es espiritual. Todo tu vida es espiritual. Por eso debemos entender un poco por qué es que ha habido esta confusión. Ha habido esta confusión por las diversas épocas de la humanidad. Se distingue, en una época se distingue la ciencia, lo físico y la fe. O sea, decían que lo físico y lo espiritual eran diferentes. Y yo digo que lo físico y lo espiritual y todo es uno solo. Lo que pasa es que le ponemos diferentes nombres, como el agua. Como les decía hace un momento, el agua le decimos hielo y ya no le decimos agua. Al gas le decimos gas, ya no le decimos agua. Solamente decimos agua, esa es la parte líquida. ¿Ve? Pero por nuestra forma de hablar. Pero en sí no hay distinción entre lo físico y lo espiritual, entre la ciencia y la fe. Por eso antiguamente se decía o ciencia o fe. Y ahora se dice ciencia y fe. Porque la fe nos lleva a entender la parte física y la parte física nos lleva a entender el área espiritual. En segundo puntico que escribo ahí es, dentro de la ciencia está el cuerpo, la mente y la psiquis. Claro, el cuerpo lo atienden los médicos, la mente la atienden los filósofos y la psiquis, el comportamiento, los psicólogos. En el ambiente de la fe está la espiritualidad. Entonces, por eso es que pensamos que el cuerpo, la mente y la psique no tienen nada que ver con la espiritualidad, porque dividimos y parcializamos las cosas. Hasta la fecha, la ciencia es quien ha condicionado a la fe. Este momento. ¿Por qué? Y esto lo explico de la siguiente manera. En la Edad Media, o sea, más o menos los 12 primeros siglos del cristianismo, todo se funcionaba alrededor del cuerpo. Y por eso era el creer. La creencia es una doctrina basada en el comportamiento externo de los seres humanos. Por eso la Inquisición era para contrarrestar las diferencias o la pluralidad en la existencia, en la fe. Entonces se quería hacer una sola forma de adoración. Entonces por eso había que eliminar a los que no adoraban de la misma manera. Tenían ese poder. Entonces era creo, luego existo. Era el cuerpo, la corporidad. En la Edad Moderna ya se cambió. O sea, del siglo XVI para acá. Era la mente. Se puso mucha atención a la mente. Y se dijo, pienso, luego existo. Era la novedad de que el hombre descubrió su cerebro racional. Sapiens, sapiens. Los dos hemisferios, el izquierdo y el derecho. Y eso se volvió una novedad. Luego, en la edad contemporánea, más o menos siglo XX, era la psiquis. Siento, luego existo. Era todo el sentir. Todo el siglo XX la gente se dejó llevar por los sentimientos, por las emociones, por la emotividad. Sentía y eso era. Sentía que le faltaba algo en su cuerpo, iba y se lo ponía. Era agregar, era la estética. Era sentirse bien. Como yo me sienta bien, así actúo. La psiquis.
Y eso, todo esto ha repercutido en la religión. El creo, el pienso y el siento. Hubo una época en que la iglesia cristiana se portó como el creo. Hubo otra época en que la iglesia cristiana se comportó como el pienso, en la era de los protestantes. Y yo en la edad, contemporánea, en el siglo XX, donde nace el pentecostalismo, lo que llaman hoy día cristianismo, ese yo soy cristiano, dicen, eso es puro psiquis, siento. Por eso el alboroto, la euforia. Y si no hay euforia, no hay Espíritu Santo, porque creen que el sentir es el signo de la presencia espiritual. Es increíble. Y en cambio otras religiones como la India, en la India los hindúes no cambian, son eternos, son más espirituales. En el budismo, en el yoga, en el fakir, en el monje, todo eso no cambia, permanecen, eterno. Como la planta es planta siempre, el agua es agua siempre, los minerales son minerales siempre, los animales permanecen. El ser humano locamente por sus tres cerebros, a veces se va por el cerebro interno, a veces por el cerebro emocional, otras veces por el cerebro racional, cambia. En esta edad actual, en la que estamos viviendo, decimos los que hemos despertado un poco, los que tenemos conciencia, decimos que este es el siglo, que esta es la época, que la época actual es el siglo de la vida. Luego ya no es creo, luego existo, pienso, luego existo, siento, luego existo, sino que es vivo, luego existo. La verdad es que todo es espiritual. Espiritualidad es vida, vida es espiritualidad. ¿Por qué? Porque dice en la misma palabra, dice, y produjo las aguas seres vivientes, o sea, seres espirituales. Produjo la tierra seres vivientes, seres espirituales. Y la tierra tiene que producir lo que ella es. Un árbol de limón no produce naranja ni produce manzanas. Una vid de la uva, un árbol de uva no produce sandías. Cada uno produce desde su propia esencia. Nadie puede producir algo de lo que no tiene. Por lo tanto, si este es el siglo si este es el planeta de la vida, el siglo debe ser de la vida. Porque si el planeta de la vida, lo que produce este planeta es vida. Y si la vida es producida por las aguas son vivas. Y si la tierra produce vida, dice, produjo la tierra seres vivientes, quiere decir que la tierra también es vida, produce vida. La tierra, el agua, todo, la parte material, la física, los minerales, los vegetales, los animales, el ser humano, todo es una productividad de vida. Somos el planeta de la vida. Y es tanto, si nosotros nos vamos hacia la interioridad, por eso es que tiene sentido la física cuántica. Porque la física cuántica es la ciencia que estudia los fenómenos desde el punto de vista de la totalidad de las posibilidades. Contempla aquello que no se ve y explica los fenómenos desde lo no visible. Es que es increíble esto. Cuando hoy día, ¿quién iba a pensar que la ciencia iba a meterse en la parte espiritual? Nadie. Hace unos 30 años nadie se imaginaba esto. Y esto ha ido poco a poco entrando, para que se vea lo invisible. Por eso en la Biblia dice cosas visibles e invisibles, tronos, potestades, divinidades, invisible, visible e invisible. Porque es que es lo mismo. La invisibilidad es lo mismo de la visibilidad. Lo que pasa es que está de una manera distinta, pero en esencia es lo mismo. Como el agua gaseosa, después se convierte en líquida y luego en sólida y uno la puede agarrar. Es lo mismo, ¿ve? Se vuelve visible. Las tendencias como por ejemplo la no localidad y el indeterminismo de las partículas. Eso es la física cuántica. O sea, los científicos se han dado cuenta que hay algo que se comporta al mismo tiempo como ondas y al mismo tiempo como partículas. Y que un electrón ya desde la física cuántica puede estar en todos los lugares al mismo tiempo. Y esto por eso es que podemos tener que yo estoy hablando. En este momento me pueden estar escuchando en todas partes del mundo, siempre y cuando tengan un receptor simplemente, un transmisor.
Porque esta voz que yo estoy hablando está en todas partes al mismo tiempo. ¿Cómo se hace eso? Por la física cuántica. Y la vida espiritual es lo mismo. La gente no sabe, la gente no entiende. La gente cree cuando alguien se muere, entonces está en el cielo, decimos. Y si el reino de los cielos está entre nosotros, pues aquí estamos todos. Los vivos y los muertos. Lo que pasa es que antes no se entendía y era la manera de hablar. En esto hay mucha controversia, pero yo les pido que despierten. Este programa se llama Ilumina tu camino. Tú eres el camino, tú eres la vida, tú eres el ser. Muy bien. Para seguir avanzando en esto sobre el agua, he escrito lo siguiente: la materia no existe como tal. ¿Por qué? Porque lo que llamamos materia es lo tangible. Y lo tangible puede ser invisible, como veíamos hace un momento, o visible. El hecho de que no lo veamos no quiere decir que no exista. Ahí está. Lo que pasa es que no lo vemos, no lo percibimos con los sentidos, somos limitados. Pero ahí está. El hecho de que alguien se muera y no veamos su espíritu no quiere decir que no exista. Ahí está. Lo que existe en esencia es el agua. Pero nosotros llamamos, o cuando yo digo agua es H2O, que a veces puede ser sólida, líquida o gaseosa. Nosotros vemos lo sólido, lo líquido y lo gaseoso, pero en sí a veces no vemos ese agua porque llamamos agua solamente a lo líquido. Pero cuando es gaseoso ya no vemos agua. Y cuando es sólido ya no vemos agua, sino que vemos el hielo. Lo mismo con el espíritu. Lo que existe es lo espiritual. Lo espiritual. Así como lo que existe es H2O. Pero nadie va a decir, dame un vaso de H2O. Decimos es el nombre. Y cuando decimos nombre, limitamos inmediatamente. Estamos particularizando, distinguiendo. No estamos tomando como una totalidad. Esa vida espiritual a veces es más sólida, menos sólida y más etérea. Más sólida cuando estamos en este cuerpo. Menos sólida cuando ya nosotros empezamos a despertar aquí mismo. Entonces somos más pensamientos, somos más ideas. Despertamos y nos damos cuenta, tomamos más conciencia, menos sólida. Y más etérea cuando ya partimos, cuando ya morimos. Etéreo, cuando como Pablo que subió al tercer cielo, dice, no sé en mi cuerpo o fuera del cuerpo, ¿sí? Pero es así, cuando ya sube. En forma, cuando se habla del Espíritu Santo, por eso es que se dice en forma de paloma, en forma de fuego, en forma de aire. Las mejores versiones de la parte espiritual es cuando se dice que Jesucristo era el Logos. O sea, cuando dice que Jesucristo es el Logos, dice Jesucristo es la palabra. O sea, que no era algo físico, no era una persona en sí. Ah, pero ¿qué tal que uno le diga que no es persona física? Inmediatamente la gente se escandaliza. Pero en sí dice el mismo, el principio era la palabra era Dios, la palabra estaba con Dios, la palabra habitó entre nosotros. Ese es el Logos, y Logos es vibración. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Luz es fos. Y dice que el neuma, aire, es el espíritu. Pero entonces para nosotros distinguirlo, para ponerles palabras, entonces decimos en forma de paloma, en forma de fuego, en forma de aire. Y a veces solo se percibe, se siente y se piensa. Lo que pasa es que lo conceptualizamos. Entonces lo percibimos, lo sentimos y lo pensamos. Todo nuestro ser es espiritual. Somos seres espirituales. Somos seres de luz, somos seres de vibración, o sea, logos, y somos seres de aire, neuma. Así es nuestra vida. Queramos o no queramos. Mire, cuando uno entra en la física subatómica del átomo, dentro del átomo, una sustancia material es pura energía. Cuando un trozo de materia, sea una roca, o una mano humana, como en este caso que puse ahí las dos manos, o la rama de un árbol, y esa parte o esa mano se coloca bajo un poderoso microscopio electrónico, todo se ve vacío. Todo se ve vacío. Es increíble. O sea, uno puede meter el dedo. Cuando Jesucristo dice, meta el dedo en mis manos, meta tu mano en mi costado.
es un ejemplo para decir que somos espirituales, seres espirituales. Ahí tenía él las señales del cuerpo. Somos seres espirituales. Y como seres espirituales, pues somos vacíos, porque el 99% del átomo es vacío. Luego, ¿qué quiere decir? Y si nosotros estamos hechos de átomos, pues somos vacío. En sí somos vacío. ¿Sí ves? Eso es. Ahora, nomás mirando una partecita. En la piel, esto es un pedacito de piel microscópico. Ese cuadrito que se ve ahí. Es el reino de los corpúsculos. O sea que son receptores sensoriales de la piel. Hay transfiguración y hay ronda indeterminable de nacimiento y muerte en las células. Esto es una pequeña célula de la piel. En un cuerpo, cada segundo que pasa, algunos 2.500 millones de glóbulos rojos nacen y cada segundo el mismo número muere de glóbulos rojos. Hay una transformación. Por eso el ser humano, esto es espiritualidad, y el ser humano para permanecer aquí tiene que consumir energía, sacar energía. Consumir energía es un movimiento total. Eso se llama presente, eso se llama vibración. Todo lo que se queda quieto perece. Todo está en movimiento, todo está cambiando. Imagínense, en un cuerpo, cada segundo que pasa, algunos 2.500 millones de glóbulos rojos nacen. Porque tú te alimentas, porque tú duermes, porque bebes agua, porque tú respiras y porque haces movimiento. Pero al mismo tiempo también mueren. O sea que tú cada segundo eres distinto, eres diferente. Y hablando de las células permanecen vivas unos 110 días. Se cansan y envejecen. O sea que nosotros estamos muriendo constantemente, porque nosotros estamos hechos son de punticos. Así como una fotografía, cuando tú ves una fotografía son cuadritos, son punticos nada más. Así somos nosotros, nuestro cuerpo está hecho de puros punticos, de puras células. Y cada célula es un ser vivo. O sea que nosotros estamos hechos de puros cositas vivas, puros pedacitos, puros punticos unidos unos con otros. Pero cada célula dura solamente unos 110 días, se cansan y envejecen. Así como después nuestro cuerpo es lo mismo, en su totalidad. Cuando una célula pierde su vitalidad, atrae la atención de los macrófagos, o sea, los glóbulos blancos, que se comen a las células muertas. Cuando carecemos de células de glóbulos blancos, pues es donde entra la enfermedad que llama cáncer, porque esas células que están ahí muertas no se cambian, son las que permanecen, las que quedan por siempre ahí, y eso es lo que produce la enfermedad que llama cáncer. En esto lo que quiere decir es que hay reparación de tejidos. Los macrófagos además ingieren células muertas y participan en la reparación de tejidos dañados tras la reacción inmunitaria. Por eso es que necesitamos alimentarnos bien, especialmente con el lentinano, que es el que produce el fenómeno de activar el sistema inmunológico. Si nosotros permaneciéramos con el sistema inmunológico alto, nunca moriríamos, siempre permaneceríamos vivos, toda la vida. No moriríamos, no pasaríamos. Vea, cada día físicamente tú eres distinto. Todas esas palabras que vemos ahí en rojo son términos de células, son diferentes clases de células. Están las células de los huesos, que se llama osteoclasto. Son los macrófagos del hueso, los que comen, los que limpian, los que están ahí, son células del cuerpo. La microglía, son macrófagos del sistema nervioso central. Las células de Kupffer, macrófagos del hígado. Células espumosas, células de la osteosclerosis, donde el colesterol cambia su estructura. Célula gigante de Langhans, macrófago de epitelioides, enfermedades de tipo granulomatoso. El histiocito, macrófago del tejido conjuntivo. Células mesangliales o intraglomerulares, son macrófagos del riñón. Y los macrófagos alveolares, células del polvo, macrófagos de los alvéolos pulmonares. O sea, todos estos nombres que para nosotros son rarísimos, son los defensores de nuestro organismo, de nuestro cuerpo.
es un organismo viviente, espiritual, sabio. Tu cuerpo todo el tiempo está haciendo cosas que tú ni te das cuenta. Está trabajando maravillosamente. Y tú por fuera, exteriormente, haciendo locuras, sin darte cuenta, dormido. Para terminar, en sí, lo único que permanece en nosotros es el vacío. El vacío no cambia, no se enferma, no envejece, no hay dolor, no hay tristeza, no hay angustia, no hay escasez, es eterno. ¿A qué se te parece el reino de los cielos? Cuando dice Jesús que está entre nosotros. ¿No crees que Jesús vino a recuperarnos la vida? Lo dejo ahí porque mañana voy a hablar de este punto del despierta a la conciencia. Muy bien, eso les quería hablar en el día de hoy. Espero